Bien, después de una semana de no haber subido ningún video, arranco esta semana subiendo dos, como si uno no alcanzara, los dos filmados el mismo día, el 13 de mayo. No sé, qué sé yo, me parece importante por lo menos tratar de mantener este contacto, por más que alguno diga en un mismo día subió dos videos, si es por nosotros, profe, no se tome esa molestia, es más, ni siquiera lo extrañamos, pero bueno, ustedes saben que yo subo estos videos como una herramienta, el que la quiere utilizar, la utiliza, y el que no, la deja pasar. En uno de los dos videos que yo había subido al principio, relativos a mitos y leyendas, había dicho que iba a subir otro video en el cual iba a hablar acerca de la incidencia o la importancia que tienen todavía los mitos dentro de nuestra sociedad del siglo XXI. Alguno podrá llegar a decir qué influencia pueden llegar a tener los mitos que conocemos en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Pues yo lo diría que mucha, demasiada. Y como para poder entrar en tema les menciono dos simples ejemplos. Más de uno de ustedes conocerá cuál es el símbolo de la medicina, de la profesión médica, que es el llamado caduceo, que es un bastón con dos serpientes entrelazadas entre sí que van rodeando ese bastón. Pues bien, ese símbolo, el caduceo, era el símbolo que representaba un dios de la mitología griega, hijo del dios Apolo, y que se llamaba Asclepio. ¿Por qué? Porque era el dios médico, era sanador. Los romanos lo llamaban Esculapio. Fíjense que había llegado a tal conocimiento en las artes curativas, especialmente a través de la herboristería, que hasta incluso había encontrado la manera de resucitar a los muertos. Obviamente que frente a esta situación Hades se quejó ante Zeus diciendo que este buen señor no se le ocurra quitarme súbditos a mí, sacándolos de mis garras cuando ya murieron y su alma tiene que estar en el inframundo. Obviamente Zeus le dio la razón y lo que hizo fue fulminar a Asclepio con un rayo. Obviamente después Apolo va a encontrar la manera de poder vengar la muerte de su hijo, Asclepio, Esculapio conocido por los romanos. Eso por un lado. Otro más que tal vez es más impactante y que la gente no toma conciencia. Por una cuestión cultural, de formación religiosa, etcétera, etcétera, básicamente en Occidente, nosotros nos la pasamos diciendo, Dios mío. En portugués es Deus, en italiano es Dio, en francés es Dieu, ¿eh? Pero automáticamente pasa algo, Dios mío, ay Dios, Dios. Lo que no mucha gente sabe es que el término Dios proviene del latín Deus, y el latín Deus proviene del griego Deus, que no era más u otra cosa más que el nombre de Zeus. Es decir, que el nombre de Dios proviene indirectamente del nombre Zeus. Cuando nosotros exclamamos, oh Dios mío, estamos diciendo, oh Zeus mío. Estamos invocando el nombre del rey de los dioses de la mitología griega. Se habrán dado cuenta que la mitología sí todavía sigue existiendo y se mantiene viva, entre nosotros, incluso a pesar de que estemos en esta supuesta sociedad del conocimiento del siglo XXI. Ahora bien, ¿en qué otros aspectos se manifiesta? No voy a poder abarcarlos todos, evidentemente, voy a abarcar algunos. Por ejemplo, los días de la semana. El lunes es el día de la luna. A la diosa de la luna se la llamaba Selene. El lunes es el día de la luna, que para los griegos era una divinidad. El martes. El martes es el día del dios Marte, el dios de la guerra para los romanos y que era conocido por los griegos como Ares. El miércoles es el día del dios Mercurio,
que era conocido por los griegos como el dios Hermes, que era ese dios, ¿se acuerdan el que tenía las sandalias con alitas, que después usó Perseo también? Especialmente en las películas de Hollywood, pues bien, era el mensajero de los dioses y era el que llevaba y traía mensajes del Olimpo a la tierra. El día jueves es el día del dios Júpiter, que para los romanos se llamaba de esa manera, pero para los griegos era Zeus, es decir, el rey de los dioses. El día viernes es el día de la diosa Venus, que para los griegos era Afrodita, la diosa del sexo. En italiano se nota más todavía. ¿Por qué? Porque viernes se dice venerdì, que viene de la diosa Venere. Pero no solamente eso. Más de uno de ustedes deberá saber que a las enfermedades de transmisión sexual se las llama enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se transmiten a través del sexo, y la diosa del sexo era Venere, Venus, conocida por los griegos como Afrodita. Después tenemos el sábado, que es el día de Saturno. Saturno era aquel al cual los griegos conocían con el nombre de Cronos, es decir, el padre de Zeus. Y por último tenemos el domingo, que bueno, ahí tiene algo que ver indirectamente. ¿Por qué? Porque domingo significa, o proviene del latín, que significa Domine Dei, es decir, el día del Señor, o el día del amo o de Dios. ¿Por qué? Porque el Génesis en el Viejo Testamento dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Por eso los días domingos no se trabaja. Eso en relación al castellano y en general en todas las lenguas romances. Es decir, básicamente en portugués, en francés y en castellano. En inglés y en alemán hay variantes, pero el tema es que también se derivan de su propia mitología. Tal vez no sea la mitología griega y romana, sino la mitología nórdica. Me tomé el trabajito de hacer esta pequeña laminita. Fíjense, el día lunes o al día lunes en inglés se lo llama Monday, que no es otra cosa más que el Moonday o día de la luna, exactamente igual que en castellano. El martes es Tuesday, que proviene de Tueir, que era en la mitología nórdica el dios de la guerra. El miércoles es el Wednesday, que proviene del nombre Woden, que en el nórdico antiguo no era otra cosa más que el nombre de Odín, que era el padre de Thor, era el rey de los dioses nórdicos. Luego tenemos el jueves o Thursday, que proviene de Thor, que no es otro más que Thor, el que ustedes vieron en la película Avengers. Luego tenemos el viernes, que es Friday, que proviene de la diosa Freya, que no era otra más que la esposa del dios Odín y la madre del dios Thor. Luego tenemos Saturday, que es también el día de Saturno. Y por último el Sunday, que no significa otra cosa más que día del sol. Entonces tiene lógica. ¿Por qué? Porque después del Sunday o día del sol, que empieza el Monday o día de la luna, Monday. Entonces, para aquellos que dicen, ¿y a mí en qué me afecta la mitología? Pues bien, cada vez que están mencionando en inglés o en alemán o en alguna de las lenguas romances los días de la semana, están mencionando o están vinculándolo directamente a la mitología, sea la nórdica o sea la griega y la romana. Pues bien, pero no solamente en relación a esto, sino también incluso, fíjense, respecto de los planetas del sistema solar. Y en todo el mundo se los llama de la misma manera. Pues bien, les diré que los nombres del planeta del sistema solar, salvo el de la Tierra, hasta cierto punto, todos provienen de la mitología romana. O mejor dicho, de la mitología griega, pero con los nombres cambiados, como lo hicieron los romanos, porque los romanos no tenían una mitología propia. Pero cuando conquistaron a los griegos, les pareció tan atrapante su mitología que le hicieron propia, y lo único que atinaron a hacer fue a cambiarle los nombres. Pero las divinidades eran las mismas, con las mismas características y demás.
nada más que con el nombre cambiado, obviamente. Vayamos entonces a los planetas del sistema solar. Bien, espero que se vea de la mejor manera posible. Por ejemplo, veamos acá. En este sector, perdón, en este sector de acá, tendría que estar el Sol. ¿Mm? Obviamente que esto no está hecho a escala porque la distancia entre planetas es mucho mayor de lo que muestra este diagrama. Este diagrama o este dibujo está hecho a los fines de enseñanza de los planetas del sistema solar, pero no respetan las escalas astronómicas correctas. Ahora bien, tenemos acá el Sol. En primer lugar, ¿a quién tenemos? Tenemos a Mercurio, el primer planeta. Es el planeta que está más cerca del Sol, por eso la temperatura de su superficie es tan alta. ¿Y por qué se lo llama Mercurio? Mercurio, para los griegos, era Hermes. Era el dios más veloz de todo porque era el que, gracias a sus sandalias con alitas, volaba rápidamente entre el Olimpo y la Tierra trayendo y llevando mensajes. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Muy sencillo. Porque Mercurio es el planeta de todos los del sistema solar que da una vuelta completa alrededor del Sol en menor tiempo. El planeta Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol 365 días y 4 horas. Es decir, el año terrestre dura 365 días y 4 horas. El año de Mercurio dura 88 días, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, con lo cual se considera que es el planeta más veloz de todos. No es que sea veloz, pega una vuelta completa más rápido simplemente porque es el que está más cerca. Vayamos al segundo planeta, Venus. Venus, la diosa del sexo y del amor, conocida por los griegos como Afrodita. ¿Y por qué a este planeta se lo llama Venus? Simplemente porque Afrodita o Venus era la diosa más bella, la más brillante, y no por nada a este planeta se lo llama el lucero del alba. Es el astro que más fuertemente brilla en el cielo de la Tierra, o en el cielo visto desde la Tierra. Por eso se le llama Venus. Tercer planeta, estamos nosotros, acá, el planeta Tierra. En realidad nosotros nos tendríamos que llamar en nuestro planeta Gaia o Gea, para respetar el nombre mitológico, pero es el único caso en el cual no se respeta. Luego, sin embargo, nuestra luna proviene de Selene. Luego tenemos el cuarto planeta, que es el planeta Marte. Marte, para los romanos, era el dios de la guerra, equivalía al dios Ares de la mitología griega. Ahora, ¿por qué a este planeta se le puso el nombre del dios de la guerra? Piensen conmigo, en una guerra, después de cada batalla, ¿qué es lo que abunda? La sangre derramada. ¿De qué color es la sangre? De color rojo. ¿Y de qué color es la superficie de Marte? Roja. Por eso se le puso Marte. Es más, Marte no tiene un solo satélite como nosotros, que es la Luna, tiene dos. Tiene a Phobos y Deimos, que son el miedo y el terror. ¿Por qué? Porque eran los hijos de Apolo que lo acompañaban a cada batalla, porque era lo que le transmitían a los guerreros. El miedo ante la batalla y el terror que paralizaba. Es más, fíjense que incluso yo les dije que eran Phobos y Deimos. El término Phobos, que significa miedo, es lo que da origen a nuestra palabra fobia. Fobia, que es tenerle miedo a algo, proviene de Phobos, que era esta divinidad, hijo del dios Marte o del dios Ares. Luego tenemos de Marte al planeta más grande del sistema solar, es decir, Júpiter, que para los romanos era el rey de los dioses, era el equivalente de Zeus. Por eso se le puso ese nombre al planeta más grande del sistema solar. Es más, tanta importancia tiene Júpiter en nuestro sistema solar que muchos astrónomos dicen que la vida en la Tierra no sería posible sin ese planeta. ¿Por qué? Porque es tan grande, tiene tanta masa, que todos los meteoritos, que en teoría muchos de ellos tendrían que impactar sobre la Tierra provocando extinciones masivas, o los absorbe, o los frena, o los desvía Júpiter por su enorme fuerza gravitatoria. Y fíjense, es tan grande Júpiter
que no tiene un solo satélite como nosotros, o dos como Marte. No, Júpiter tiene 67 satélites. Y los más importantes de ellos son nombres que provienen de la mitología. Ejemplo, Júpiter. Ustedes saben que Júpiter, o Zeus, tenía amantes. Era un gran mujeriego, aunque en uno de los casos, al menos en uno de los mitos, tuvo un amante masculino que se llamaba Ganímedes. Era un muchacho tan atractivo, tan hermoso, que le gustó tanto que se convirtió en águila, lo secuestró y se lo llevó al Olimpo, en donde lo convirtió en el copero de los dioses, el que tenía el honor de servirle las bebidas alcohólicas a los dioses. Y ustedes fíjense que uno de los satélites más grandes de Júpiter se llama Ganímedes. El hasta ahora único amante masculino que se le conoce a Zeus o a Júpiter, que son en definitiva lo mismo. Luego tenemos el nombre de algunas amantes femeninas, por ejemplo, Io, Io. Tenemos incluso también a Calisto. Calisto era una ninfa servidora de la diosa Artemisa que fue seducida por Zeus y Zeus la deja embarazada. Cuando se entera se quería vengar porque era sumamente... A ver, no estoy repitiendo. El nombre se escribe con H. Era del verbo ser, es decir, el pretérito imperfecto del verbo ser, se escribe sin H. Era muy vengativa. Entonces, para protegerla, Zeus, ¿en qué la convierte? A Calisto, la convierte en una osa. Cuando se entera, le pide a Artemisa que la mate de un flechazo, cosa que Artemisa hace. Zeus, dándose cuenta de que él había provocado esa tragedia, la sube a los cielos y constituye la constelación de la Osa Mayor. Después tenemos el caso de Europa, que era también una princesa fenicia, por la cual se enloqueció Zeus, y cómo se la lleva. Adopta la forma de un gigantesco toro blanco, que le llamó tanto la atención a Europa que ella se acercó para acariciarlo y cuando vio que era manso se montó sobre su lomo y ahí aprovechó Zeus para tirarse al mar y llevársela a la isla de Creta. Él tenía, digamos, sus artilugios, por algo sería un dios. Y fíjense que tan importante fue Europa que le dio el nombre a un continente entero. Europa se llama de esa manera por esta princesa fenicia que fue amante de Zeus. Al mismo tiempo se dice que cuando muere Europa, en conmemoración de que se la había llevado bajo la forma de un toro, Zeus, ¿qué es lo que creó? La constelación de Tauro. Porque incluso, chicos, las constelaciones que dan origen también a los signos del zodíaco también provienen de la mitología, especialmente de la mitología griega. Otros satélites que tiene Júpiter es, por ejemplo, Amaltea. Fíjense que Amaltea era el nombre de la cabra con cuya leche las ninfas alimentaron a Zeus o a Júpiter cuando su madre evitó que fuese tragado por Cronos. Es decir, hasta el nombre de los satélites que tiene Júpiter tienen que ver con la mitología. Luego tenemos el siguiente planeta, que es el segundo más conocido, tal vez el más icónico, que es Saturno. Bien, es el famoso planeta que tiene los anillos alrededor. También tiene satélites más grandes y también están vinculados con la mitología, porque Saturno era el nombre que los romanos le habían dado al titán Cronos, que era el padre de Zeus. Fíjense, primero viene el rey de los dioses del Olimpo, Júpiter, o Zeus, y después viene Saturno. Saturno, siendo Cronos, tiene algunos satélites grandes. ¿Y estos cómo se llaman? Por ejemplo, Titán. Claro, él era el rey de los titanes. Otro de los satélites se llama Rea. Rea era el nombre de la titánide que era hermana de Cronos, con la cual el mismo Cronos tuvo a los dioses del Olimpo. Luego tenemos también a Tetis, que era una oceánide que después terminará siendo la madre del semidios Aquiles, que era invulnerable en todo su cuerpo, salvo en el talón.
E incluso también un satélite que se llama Jápeto, que era el nombre de un titán, que fue el padre del titán Atlas, que fue después condenado a portar el firmamento en sus hombros, y también el padre del titán Prometeo, que con el tiempo va a ser el creador de la especie humana. Bien, luego tenemos a Urano, ¿sí? Sigamos con perdón, lo estaba poniendo al revés. Después de Saturno lo tenemos a Urano. Urano era el esposo de Gea, de la Tierra, acá. Y Urano fue el padre de Cronos, de Saturno, y a su vez Saturno o Cronos fue el padre de Zeus o de Júpiter. Es decir, están las tres generaciones juntas en estos tres planetas. Viene Urano, Cronos y Zeus. O Urano, Saturno y Júpiter. Y fíjense que el satélite principal de Urano, ¿cuál es? Se llama Titania. ¿Por qué? Porque él, junto con Gea, fue el padre de todos los titanes. Después sigue el planeta Neptuno, que es este que está acá, se ve en parte, lamento que se vea corto así, pero es como me lo imprimió la impresora. Y el último de los planetas, a ver, Neptuno era el nombre que los romanos le daban a Poseidón, ¿bien? Y el último de los planetas, que hoy en día los astrónomos nos dicen que es un planetoide, y que ya no debe ser, aviso que cuando yo estudié geografía, en mi secundario, Plutón era un planeta con todas las de la ley. ¿Quién era Plutón o Pluto? Como el perro Pluto de Disney, como lo llamaban los romanos. No era otro más que Hades para los griegos. ¿Y por qué era el último planeta? Que estaba incluso más lejos acá que Neptuno. Simplemente porque al ser Hades, él se encontraba mucho más lejos que cualquier otro dios respecto de la cima del monte Olimpo, porque él estaba en el inframundo. Ese es el motivo por el cual los nombres de los satélites de Plutón, que yo no sé por qué dicen que no es un planeta, si incluso hasta tiene satélites, tienen una muy fuerte impronta mitológica. Por ejemplo, uno de los satélites de Plutón se llama Caronte. Ustedes habrán visto en alguna de las películas como Percy Jackson que Caronte es el barquero que traslada a lo largo del río Estigia a las almas de los muertos desde la tierra de los vivos hasta la tierra de los muertos, hasta el Hades o inframundo específicamente hablando. ¿Y a cambio de qué lo hace? A cambio de 2 monedas, 2 dracmas. Es por eso que los griegos enterraban a sus muertos con 2 monedas, ya fuera dentro de la boca o una sobre cada ojo, para que el espíritu tuviera las monedas con las cuales pagarle su transporte al barquero Caronte. Y si no lo hacían, el espíritu del fallecido se la pasaba molestando a su familia hasta que cumplieran con el rito funerario como realmente correspondía. Otro de los nombres es Hidra. Ustedes se acordarán que uno de los trabajos, de los 12 trabajos de Heracles o de Hércules, era matar a la Hidra de Lernia. Luego tenemos a Cerbero. Cerbero era el perro de 3 cabezas que protegía la entrada al inframundo. Y otro de los satélites que tiene también Plutón es ni más ni menos que Estigia, que es el río que atraviesa todo el inframundo y que es el mismo río en el cual Tetis sumergió a su hijo Aquiles, un semidios, para convertirlo en alguien invulnerable salvo en el talón. Así que hasta ahora vamos, con que el símbolo de la profesión médica viene de la mitología. El nombre de Dios viene de la mitología griega. Los nombres de los días de la semana vienen de la mitología, ya sea griega y romana o nórdica. Luego el nombre de los planetas, ¿sí?, en astronomía, aceptadas por todos los países del mundo, provienen de la mitología, básicamente de la romana. E incluso los satélites respetan los nombres mitológicos griegos. ¿Les parece realmente que la mitología no tiene absolutamente nada que ver con este desarrollado y científico mundo del siglo XXI? Pero eso no termina ahí. Tenemos los nombres de algunos de los días, de los meses del año.
Comencemos con el primer mes del año, enero. La incidencia mitológica se nota mucho más en idiomas como el italiano o el portugués, porque en italiano enero se dice gennaio y en portugués se dice janeiro. Por eso el nombre Rio de Janeiro o Río de Janeiro significa río de enero, la famosa ciudad brasilera. Y obedece ¿a qué? A que los romanos tenían un dios que era el dios Jano, que era el dios de las dos caras. ¿Por qué? Porque con una de las caras miraba hacia el año que había terminado y con la otra miraba hacia el año que estaba comenzando. Por eso es el primer mes del año. Después tenemos el mes de febrero. El mes de febrero obedece, según los filólogos, a un festival religioso que se celebraba mientras todavía era invierno en Roma y que se llamaba Februá. Era un ritual de purificación que tenía que ver con baños públicos y demás. Yo creo que se debía más que nada a que, obviamente, en una época en la que no existían, digamos, disciplinas de aseo personal, la gente aprovechaba después de algún tiempo de invierno como para por lo menos pegarse un baño con agua caliente, supongo. Luego tenemos el mes de marzo. Marzo proviene del dios o del nombre del dios Marte, que era el dios de la guerra. ¿Y por qué? Con esto tengo que hacer una pequeña referencia histórica. Roma fue un imperio conquistador y se imponía con la fuerza, la disciplina y la tecnología de sus legiones, de sus legionarios. Pero claro, como todos los ejércitos de la antigüedad, tenían que dejar a sus tropas estancadas donde se encontraran cuando empezaba el invierno. ¿Por qué? Porque en toda Europa nevaba y mucho. Si nieva ahora, imagínense antes cuando no existía el calentamiento global. Era muy difícil transportar o movilizar las tropas con nieve. Ya solamente con medio metro de nieve era insoportable. Entonces se quedaban en lo que se llamaban los famosos cuarteles de invierno, en donde pasaban los meses de más frío. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaba el mes de marzo, mientras en el hemisferio sur empieza el otoño, en el hemisferio norte, que es de donde eran ellos, empieza la primavera. Y ahí es donde se empezaban a preparar las legiones romanas. ¿Para qué? Para volver a hacer campañas militares. ¿Y quién era el dios que acompañaba las campañas militares de Roma? Marte. Por lo tanto, el mes en el cual las tropas empezaban de nuevo a movilizarse se tenían que llamar marzo. Luego tenemos el mes de abril. En el mes de abril la temperatura ya empieza a aumentar y estamos bien entrados en la primavera en el hemisferio norte. Y si uno fuese a Europa, vería que los prados de Europa durante el mes de abril están cubiertos de flores. Y los romanos tenían una diosa llamada Aprilia, que era la diosa de las flores. Luego tenemos mayo, que era el mes en el cual los romanos celebraban la memoria de los mayores que habían fundado originariamente Roma. Luego tenemos el mes de junio. Junio era el mes en honor a la diosa Juno. ¿Quién era Juno? El equivalente griego es Hera o era. Es decir, la esposa de Zeus, que era considerada la diosa de la familia, del hogar y de la maternidad. Luego tenemos un salto, porque ustedes dirán, siguen julio y agosto. Julio y agosto fueron incluidos después, bastante después. Teníamos en aquel momento enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. 6 meses. Después venía septiembre, que era el séptimo mes, octubre, que era el octavo mes, noviembre, que era el noveno mes, y diciembre, que era el 10º mes. Cerraba a la perfección. Ustedes dirán, pero ¿y en qué momento se agregaron julio y agosto que vinieron a romper la armonía? Hubo un personaje muy importante histórico en Roma, que fue ni más ni menos que Julio César, y que le permitió a Roma pasar de ser una república a un imperio. Cuando él muere y deja su testamento, las masas romanas lo adoraban tanto que sus seguidores dijeron, tenemos que dejar su nombre grabado de tal manera que no se pueda borrar nunca. ¿Y dónde lo metieron?
en el año, en el calendario, en un mes. Entonces dijeron, vamos a ponerlo en el medio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Después vino el primer emperador que tuvo Roma, que era el hijo adoptivo de Julio César, que se llamaba Octavio, pero que cambió su nombre a Augusto. Gobernó como emperador durante casi 40 años. Dicen que recibió una Roma construida en piedra y la dejó construida en mármol. El poder que alcanzó Roma durante su reinado casi no se volvió a recuperar nunca más. Dijeron, cuando murió, tenemos que dejarlo en un recordatorio permanente. Vamos a darle uno de los meses del año. ¿Dónde lo ponemos? Era el hijo de Julio César, lo ponemos después de julio. Entonces quedamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, por Julio César, agosto, por Octavio Augusto, y después seguían septiembre. Septiembre era el séptimo mes, pasó a ser el noveno. Octubre era el octavo mes, pasó a ser el décimo. Noviembre, que era el noveno, pasó a ser el 11º, y diciembre, que era el 10º, pasó a ser el 12º. Y así siguió. ¿Mm? Así que fíjense que, digamos, la mitología y la historia vinculada con los pueblos relacionados con esa mitología nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Bien. Incluso más. Vamos a referirnos un poco a la mitología nórdica y a las costumbres de los pueblos nórdicos. Ustedes piensen que llegó un momento que Roma era la principal potencia del mundo y era lo civilizado, era el imperio dominante de aquella época. Y llegó un momento, en el siglo IV después de Cristo, en el que el Imperio Romano declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio, después del emperador Constantino, a partir del emperador Constantino. Obviamente se legalizó la iglesia cristiana, que después terminó siendo la iglesia católica apostólica romana, y los monjes y los digamos, sacerdotes de esa época empezaron a dirigirse hacia los diferentes puntos del mundo. ¿Para qué? Para evangelizar a lo que ellos llamaban los salvajes, los bárbaros. Ustedes habrán visto seguramente la serie Vikingos y vieron lo que los vikingos, que creían en la mitología y en sus dioses, le hacían a los predicadores cristianos, cómo los torturaban y cómo los masacraban. Pues bien, corrían esos riesgos. Entonces, no solamente tenían que tratar de convencerlos de que el verdadero Dios era Jesucristo, sino que además tenían que transmitirles la cultura romana. El problema era que los pueblos, especialmente los del norte de Europa, no tenían un calendario de 12 meses como el nuestro, porque nuestro calendario es muy regular, es muy rebuscado. Hay meses que tienen 30, otros 31, hay un solo mes que tiene 28, que cada 4 años, los años bisiesto, tiene 29, es bastante rebuscado. En cambio, los pueblos nórdicos tenían un calendario mucho más acorde con los ciclos de la naturaleza. Ellos tenían un calendario anual, un año de 13 meses, de 28 días cada uno. ¿Por qué 28 días? Porque ellos se dieron cuenta de que cada ciclo lunar, o sea, la cantidad de días que van desde una luna nueva hasta una luna llena, duran 28 días. Y cualquier persona que vive en el campo sabe que la gente que es del campo sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar, más por los ciclos de la luna que por otra cosa. No por nada, los 28 días no son caprichosos, chicos. La luna, allá en el fondo, rige gran parte de los procesos naturales de la Tierra, hasta las mareas de los océanos y de los mares. Ustedes fíjense que hasta incluso desde el punto de vista de la fecundidad, no solo de la Tierra, sino también de la especie humana, hasta el ciclo menstrual de la mujer dura 28 días. O sea que no era un número caprichoso. Los predicadores cristianos dijeron: le tenemos que quitar esta idea bárbara de que se manejen con un calendario anual de 13 meses. Y les empezaron a hacer creer que el número 13 era un número del demonio y era un número de mala suerte. Ahí es donde nació la leyenda de la mala suerte del número 13.
que es tan fuerte hoy en día que en Estados Unidos, en la mayoría de las ciudades, en los edificios, los pisos saltan directamente del 12 al 14 para evitar tener un piso 13. Tanta es la impronta que dejó esa leyenda de lo malo y lo pésimo y lo demoníaco y lo de mala suerte que es el número 13. Al final, y pasando los siglos, se terminó imponiendo el criterio de los evangelizadores cristianos. Y los pueblos bárbaros también adoptaron lo que fue el calendario juliano, ¿sí? Y después obviamente el calendario gregoriano establecido por el Papa Gregorio XII. Pero ese número, el famoso número 13, no desapareció. Siguió vivo en cuentos infantiles, siguió vivo en leyendas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes conocerán el cuento de la Bella Durmiente. Cuando van a bautizar a su hija, los reyes, los padres de la niña, invitan a 12 brujas buenas y evitan invitar a la bruja mala, a la número 13, que es la que le echa la maldición a la Bella Durmiente. ¿Mm? Cuando se pincha el dedo, entra en un sueño del cual solamente es despertada por el príncipe azul. Vayamos, por ejemplo, a la leyenda del rey Arturo. Estaba el rey Arturo y los 12 caballeros de la mesa redonda. Los 12 caballeros más el rey Arturo eran 13. ¿Cuál era el más querido de todos? El rey Arturo, y el más odiado, su hijo Mordred. Al final terminan luchando entre los dos a muerte, se matan mutuamente. Pero los anglosajones consideran que, después de haber sido sepultado Arturo en la isla de Avalon, va a resucitar y va a volver a gobernar a toda Anglia, es decir, a todo el pueblo anglosajón. En la mitología nórdica está el mito de Balder. Se dice que se hizo una fiesta en el Valhalla, en el palacio de Odín, y había un total de 13 dioses, entre los cuales estaban los hermanos Balder y Oder. Balder era el hermano mayor de Thor. Era el dios de la belleza, de la luminosidad, de la luz, de la elocuencia, de la alegría. Y su madre tenía la profecía de que su hijo iba a ser asesinado por algún elemento de la naturaleza. La madre se tomó la molestia de hacerle jurar y prometer a cada elemento de la naturaleza que no le iban a hacer daño a su hijo, pero se olvidó solo de un elemento, el árbol de muérdago. Sabiendo eso, Loki, ustedes ya lo conocen por la película Avengers, ¿qué hace? Toma al hermano de Balder, el dios Oder, que era un dios ciego, y engañándolo como que era un juego, hace disparar una flecha hecha con madera de muérdago, apuntando para el lado donde estaba Balder. ¿Cómo es el tema? Sin quererlo, Oder atraviesa de un flechazo a su hermano Balder, el cual muere. ¿Qué es lo que dice el mito? El mito dice que después Balder termina resucitando. Ahora bien, ¿qué es lo que querían indicar estos mitos, estas leyendas, estos cuentos infantiles? Mantener el recuerdo de que este año de 13 meses significaba lo siguiente. Imagínense que ustedes vivían hace 3000 años en el norte de Europa, en donde hasta el día de hoy hay hasta 8 meses de invierno. ¿Saben lo que es estar tapado durante meses por 3, 4, 5 metros de nieve? Debe ser terrible. Entonces, el mes más querido, o el personaje más querido, era el dios que representaba el mes en el cual comenzaba la primavera. ¿Por qué? Porque el sol se hacía más potente y comenzaba a calentar más la tierra, derretía la nieve y el hielo y lo llevaba a un hermoso y esplendoroso verano en el cual los hombres podían hasta cultivar la tierra y sacarle el alimento que iban a necesitar para pasar el siguiente invierno. Y el personaje más odiado de todos en estos mitos y leyendas era simplemente la representación del mes más débil, que era aquel en el cual empezaba el invierno. ¿Por qué? Porque mataba al sol del verano. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué todos los personajes resucitaban? Porque los pueblos nórdicos sabían que después de un ciclo anual completo, el sol que los calentaba y les traía un nuevo verano,
resucitaba de nuevo. ¿Mm? Ese era el significado. Ustedes dirán, ¿y a nosotros en el siglo XXI qué? Piensen conmigo. Vayamos al cristianismo. Jesucristo, ¿cuántos apóstoles tenía? 12. Con Jesucristo eran 13. Jesucristo es asesinado por culpa del más odiado de todos, que era Judas Iscariote, el traidor. Pero todos los años, en la Pascua, Jesucristo vuelve a resucitar. Es lo mismo. El sol que muere en el invierno resucita nuevamente. ¿Y cuándo resucita? No en cualquier momento. Porque nosotros, en el hemisferio sur, festejamos la Pascua cuando casi está empezando el otoño, pero en donde se creó esa festividad, que es en el hemisferio norte, la Pascua se celebra después que empezó la primavera, porque saben que lo que resucita es el sol y termina desembocando en un nuevo verano. Es por eso que de todas las fiestas del calendario católico, la Pascua es la única que no es una fiesta fija, en una fecha determinada. ¿Cómo se calcula la Pascua? Muy sencillo. Después del 21 de marzo, que es cuando allá empieza la primavera, se ve cuál es la siguiente luna llena. Y después de la siguiente luna llena, el domingo siguiente es el domingo de Pascua. ¿Por qué? Porque sabían los pueblos antiguos que después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera, el frío ya no vuelve. Por lo tanto, el sol terminó definitivamente de resucitar. ¿Cuándo muere de nuevo el sol? Muy sencillo, cuando empieza nuevamente el otoño. ¿Mm? Es decir, que hasta el cristianismo es un mito solar similar a aquellos que yo conté con anterioridad. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, y como lo había adelantado, tenía que hacer este video, porque era la única manera que tenía de cumplir con la palabra que había empeñado. Demostrarles de qué manera la mitología todavía se encuentra presente en nuestros días, por más que no nos demos cuenta, porque la usamos tanto todos los días que ya hasta le perdimos el rastro. Lo importante es que sepan que eso sigue. ¿Y saben qué? Siempre van a seguir vigentes los mitos. Y el motivo es uno solo. Yo les dije en los primeros videos, e incluso hasta en las explicaciones teóricas que les mandé por escrito, por mail, que los mitos son relatos de carácter maravilloso o fantástico que intentan explicar el origen de todo cuanto existe cuando no hay una explicación científica para eso. A pesar de estar en el siglo XXI, chicos, es impresionante la cantidad de preguntas que tenemos como humanos que no tienen respuesta. Y mientras no tengamos una explicación científica satisfactoria, siempre vamos a intentar encontrar la explicación a través de la mitología. Por eso, la mitología nunca va a morir. Pues bien, habiendo cumplido con la promesa que había hecho en uno de esos videos sobre mitos y leyendas, me despido hasta el próximo video.